Mauricio, vamos a hablar de una investigación muy juiciosa que ha hecho de Justicia sobre la operatividad de las zonas francas. Usted tiene una invitada, saludémosla de una vez porque empecemos por ahí, Mauricio, para definir qué es una zona franca, para poder entender de lo que estamos hablando y de los hallazgos que tiene esta investigación de Justicia. De acuerdo, saludamos a Mariana Matamoros, ella es investigadora de Justicia. Bienvenida, sigue la W. Bueno, ¿qué es una zona franca y por qué hoy en día son como tan apetecidas? Hola, buenas tardes a todos, Mauricio, Andrea, Andrés, gracias por la invitación. Pues bueno, zonas francas son ciertas áreas geográficas que tienen ciertos privilegios fiscales a cambio de unos objetivos en generación de empleo, de inversión, de desarrollo económico, de estimular la productividad. Y por ser estas áreas especiales tienen unas, digamos que, ciertas condiciones, pero también tienen ciertos privilegios en términos de tributación. La más conocida es que ellos manejan, los usuarios de zonas francas manejan un impuesto de renta del 20% comparado con el 35% que manejan las empresas que están fuera de estas áreas de regímenes especiales. Ustedes han hecho un seguimiento en los últimos meses, han adelantado una investigación de todas estas zonas francas. Entremos en materia. ¿Cuáles son esas, quizás no sé si inconsistencias llamarlas, o de pronto advertencias que ustedes están haciendo sobre el tipo de control que se ejerce sobre esas zonas francas? La principal alerta que hemos encontrado es que no hay información, no existen reportes de seguimiento que nos permitan seguir la eficiencia o la eficacia de las zonas francas. No sabemos si realmente están cumpliendo con los requisitos que se les pidió por estar en zonas francas, por acceder a esos beneficios tributarios que tienen en este momento. En Colombia sabemos que la carga tributaria de las empresas es demasiado alta, 35% que pagan las empresas es una tasa altísima en comparación con otros países, incluso de Latinoamérica. No es un sistema competitivo y creemos que las zonas francas parecen compensar parcialmente esa falta de competitividad. Sin embargo, estamos como en un velo de desinformación de las zonas francas, porque no sabemos si realmente están cumpliendo con sus objetivos de crear empleo, cuántos empleos realmente están creando, cómo están estimulando las productividades en las regiones, de qué maneras están atrayendo las inversiones, si realmente están exportando o no las cantidades que deberían ser. Mariana. Hay muchos... Sí. Permítame, Mariana, nuestra invitada de Justicia, investigadora que realizó todo este proceso de indagación sobre qué es lo que está sucediendo con las zonas francas para mejorar un poco más la comunicación en Máster, nos van a ayudar. Pero mientras tanto, pues yo quiero leerle el concepto que tiene el MinCit, del gobierno oficialmente sobre una zona franca para entender toda esta investigación, Mauricio, que lo que dice de Justicia es que están teniendo privilegios fiscales, que están pasando de agache en algunos controles y que por eso están prendiendo las alarmas de acuerdo a esta documentación que ellos pudieron recopilar. La zona franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Digamos que por eso tienen un tratamiento especial en esa manera de tributar. Pero aquí lo que nos está diciendo de Justicia es que se estarían saltando incluso esa norma especializada que las cobija y que podrían estar sin control. Usted también está en comunicación, Mauricio, con quienes representan los intereses de las zonas francas, porque también los invitamos a esta entrevista, ¿no? ¿Qué le dijeron? Sí, nosotros estamos buscando justamente a los de las zonas francas, a los representantes de las zonas francas, algunos están agremiados o los representa la ANDI. En la ANDI, quien podría servirnos de vocero o vocera para este caso, pues no nos puede atender en ese momento, Andrea, porque ellos se encuentran todavía pues de descanso, de vacaciones de fin de año, un receso de fin de año. Entonces están preparando, sí, la información, conocer un poco más de fondo lo que dice el informe o por lo menos lo que está manifestando de Justicia al respecto para poderse pronunciar al respecto. Entonces, por ahora ellos no se van a pronunciar. Analdex también, recordemos que es la Asociación Nacional de Exportadores, a través de su presidente Javier Díaz, lo estuvimos contactando. Él nos manifestó pues que en este caso no quiere salir a dar su opinión finalmente.
al principio quería hablarnos, pero después por un tema personal no nos podía atender y después me manifestó que definitivamente no quería salirle al tema porque él considera que esto es un tema de opinión y que hay que ahondar o profundizar un poco más en las investigaciones. Es lo que él dice. Sin embargo, Bien. pues estamos escuchando a la investigadora de justicia que tiene unos argumentos de lo que ellos han hecho muy juiciosamente en estas zonas francas. Perfecto, Mariana Matamoros, investigadora de justicia. Retomo la comunicación, ¿nos escucha bien? Sí, ya, perfecto. Ah, muy bien. Perfecto. Queríamos entonces profundizar en eso que usted nos decía, porque en nuestro titular preguntamos si las zonas francas están sin control y con privilegios fiscales. ¿Esto es así y de qué manera? Sí, claro, nosotros planteamos en nuestra investigación 3 puntos clave que tienen que ver con la inequidad tributaria entre zonas francas y las demás empresas que están fuera de las zonas francas, que se llaman las que están en territorio aduanero nacional. Como les comentaba, las que están en territorio aduanero nacional están pagando una tasa de renta del 35%, mientras que las zonas francas están pagando una tasa de renta del 20%. Adicional a ello, las zonas francas pagan 0 aranceles, no tienen tampoco IVA y también tienen ciertos beneficios en la forma en que manejan las mercancías o los insumos que compran los usuarios de zonas francas. Esto realmente, si lo vemos por el lado de la equidad, eso no tiene ningún tipo de equidad ni horizontal ni vertical, en el sentido de que hay un grupo de empresas que se están beneficiando de unas áreas geográficas en las que no se sabe si están cumpliendo o no los objetivos que les mencionaba al inicio, si están generando empleo, si están generando mayor productividad regional, competencia regional, es lo que no se sabe. En segundo punto, mirábamos cuáles eran los costos fiscales que están generando las zonas francas. Obviamente por el hecho de tener una tarifa preferencial en el impuesto de renta, por tener tensiones en el pago de aranceles y de IVA, pues obviamente está generando un costo fiscal para la nación, costo fiscal que se ve reflejado luego en la redistribución de los ingresos, luego de que se generen pues recaudo tributario. Y por último, un punto que es el que más genera alerta es la falta de herramientas de seguimiento. Encontramos que ni el Ministerio de Comercio ni las mismas zonas francas generan reportes que nos permitan hacer un seguimiento adecuado a la forma en cómo están operando las zonas francas. Es decir, no sabemos a hoy cuántos empleos generan, si realmente están generando algún tipo de competencia regional, si cuál es el monto de la inversión extranjera que están produciendo. No hay ningún tipo de reporte que nos permita hacer el seguimiento. Y nosotros de justicia intentamos hacer ese tipo de comparaciones entre los objetivos que deberían cumplir los usuarios de zonas francas y los beneficios tributarios, si realmente cumplen a cabalidad para tener esos beneficios tributarios. Y nos encontramos con una frase que nos respondieron todas las entidades gubernamentales, y es que por reserva estadística no nos pueden dar la información. Por reserva estadística no podemos saber qué tipo de empresas están en las zonas francas, cuántas exportaciones. Bueno, las exportaciones sí es algo que está en el DANE, que ustedes saben es nuestra entidad estadística más importante en Colombia, y el DANE lo único que nos genera es un consolidado de cuántas exportaciones se están dando por cierto tipo de zonas francas. Pero encontramos que, bueno, esto no lo aclaré al principio, pero hay 2 tipos de zonas francas. Las zonas francas permanentes, en las que hay diferentes... Momento, investigadora Mariana. En nuestro YouTube Live, y le pido que si de pronto usted tiene prendido el radio, pudiera apagarlo, que nos está devolviendo un poco el sonido. Pero si están preguntando, por ejemplo, dice Fulvio Gil, entiendo que uno de los objetivos de las zonas francas es exportar, pues en muchas funcionan locales de abarrotes, microbodegas y hasta casinos. Y dicen, pues, si también tienen el cuestionamiento que esas zonas francas muchas veces se presentan para centros de contrabandistas que deben ser extirpadas. ¿Cuál es la realidad y esa clasificación que usted nos hacía, investigadora Mariana Matamoros de Justicia? Sí, perdón, ¿ahí me escuchan bien? No tengo nada. Sí, ahí ya la escuchamos. Bien, adelante. Digamos que lo que nosotros quisimos mostrar en esta investigación no es irnos en contra de unas zonas francas o de unas zonas que de alguna forma quieren incentivar la inversión. Si quieren incentivar la inversión, eso quiere decir que también quieren incentivar las exportaciones.
No sé si ustedes se dieron cuenta que con la reforma tributaria, la 2177 del 2022, la que se aprobó con Petro, salió un artículo en el que se decía que las zonas francas debían demostrar un plan de internacionalización para poder continuar con ese 20% de tarifa del impuesto de renta. La Corte fue un artículo que lo demandaron ante la Corte Constitucional y desafortunadamente no ha salido la sentencia completa, pero el comunicado que sacó la Corte es que las zonas francas que fueron creadas hasta cierre del 2022 pueden continuar con las mismas tarifas, con las mismas preferencias, sin un plan de internacionalización. Digamos que ahí ese es un punto de discusión que metemos en nuestra investigación, porque si una zona franca quiere generar mayor inversión, eso se genera a través de ventas al exterior, ventas a nivel nacional, pero incluso dentro de las estadísticas que encontramos, dentro de las pocas estadísticas que pudimos encontrar, es que las zonas francas en el total de exportaciones apenas representan el 6% de todas las exportaciones de la nación. Entonces, esa es como una de las preguntas que nos genera la investigación que hicimos, y es, si las zonas francas están para poder generar exportaciones, ventas, generar inversión, ¿por qué apenas representan el 6% en el total de ventas al exterior? Esa es una de las grandes dudas que tenemos y que no podemos solicitar ante nuestras entidades porque, como lo vimos, se tumbó prácticamente ese artículo en la reforma tributaria que solicitaba que las zonas francas tuvieran ese plan de internacionalización. Otro punto que ahí nos generó una duda importantísima, y es que para poder ser zona franca, cuando una empresa o una zona franca solicita hacerlo, debe presentar un plan de internacionalización. Entonces, si al inicio lo presentó, ¿por qué no se hace un seguimiento de ese plan de internacionalización? ¿Y por qué la Corte Constitucional dejó que las zonas francas siguieran con esos regímenes preferenciales en tributos sin cumplir ese plan de internacionalización? O sea, hay diferentes cosas que nos dejan como en lo que les decía al principio, como en una nube de desinformación. No tenemos forma de comparar si estas zonas francas están cumpliendo o no con sus objetivos, y creemos que uno de los principales objetivos son las exportaciones. Qué lástima que no está un representante de ANDI, por ejemplo, porque ellos presentaron un informe ante todo este debate sobre la reforma tributaria, en el que hablan sobre el plan de internacionalización, y en su informe incluso ellos dicen que las zonas francas no tienen por qué exportar. Entonces es como, ahí quedan como las dudas, como así, no tienen que exportar, pero para poder ser creadas sí necesitan de un plan de internacionalización. Entonces, ¿por qué no está el seguimiento? Nos dejan muchas dudas que desafortunadamente por la reserva de información, por reserva estadística, no pudimos responder. Justamente por esa poca información, esa reserva que les han manifestado a ustedes, no han podido quizás ahondar en algunos aspectos. ¿Es posible que se pueda estar presentando contrabando o se preste para el contrabando en estas zonas francas? Fue un punto que no analizamos, que no ahondamos en la investigación, pero creemos que puede ser parte, porque son áreas específicas, como ustedes saben, una zona franca puede ser un puerto, y en un puerto pues pueden llegar cualquier cantidad de contenedores, cualquier cantidad de mercancía con ciertos privilegios que se pueden estar beneficiando de ese régimen especial y de esa zona especial que cubre la zona franca, y en la que es difícil hacerle seguimiento. Entonces puede ser, no fue un punto que tomamos en cuenta en nuestra investigación, pero sí es un punto que deberíamos ahondar en un futuro en otras investigaciones. Matamoros, investigadora de justicia, yo me remito nuevamente a información que también pues se reseña el Ministerio de Comercio respecto a las zonas francas, y para que podamos también entenderlo en un lenguaje sencillo, pues son estas zonas, áreas geográficas que tienen ciertas posibilidades de simplificar los procedimientos de comercio, y dice, por ejemplo, lo siguiente: para estimular la transformación productiva, promover la competitividad de las regiones, atraer inversiones, crear empleo e impulsar la participación en los mercados internacionales, y para incentivar estas iniciativas se le han otorgado beneficios aduaneros, exenciones en impuestos indirectos como el IVA y aranceles. Mariana, investigadora, usted lo que nos está diciendo es que todas estas posibilidades que se les dan, todos estos incentivos,
no se compadece o no se justifica con lo que pueden estar retribuyendo o con lo que ellos están dejando de entregar fiscalmente. Es decir, todos estos privilegios pues están yendo sin nada a cambio o nada proporcionalmente a lo que se les ha venido otorgando a estas zonas francas. Exacto. Una de las razones y principales argumentos de muchas organizaciones que defienden las zonas francas es que generan competitividad, pero entonces no hay forma de saber en qué modo está generando competitividad, porque incluso cuando preguntamos, bueno, entonces díganos cuántas ventas ha hecho al exterior o cuántos empleos nominales ha creado, porque eso también se les solicita a los usuarios de zonas francas, se les pide ciertos rangos de empleos para crear anualmente, y tampoco nos dan esa información. Entonces nosotros no estamos en desacuerdo con los beneficios tributarios. Sabemos que los beneficios tributarios son necesarios para incentivar la economía, para poder activar ciertos sectores económicos, pero también es necesario evaluar esos beneficios tributarios. Y desafortunadamente no podemos evaluar los beneficios tributarios en las zonas francas, porque no hay información, no hay ningún tipo de reporte ni siquiera. Si no nos quieren dar la información o el microdato de las empresas que están en las zonas francas, entonces las entidades gubernamentales sí deberían crear cierto tipo de reportes o de seguimientos periódicos en los que podamos saber qué están haciendo las zonas francas, no simplemente unos cuadros generales en los que nos diga las zonas francas están exportando tanto y representan el 6% del total nacional. Eso no nos dice nada realmente. Son muchas, como tú lo mencionaste, Andrea, son muchos de los requisitos que deberían cumplir las zonas francas, pero no sabemos si lo están cumpliendo o no. Ese es el gran problema. ¿Tiene actualmente el país? Discúlpame, Mauricio, no te escuché. ¿Cuántas zonas francas hay en el país? En Colombia, ¿cuántas zonas francas hay? Según información de ANDI, que ellos tienen una cámara sectorial de zonas francas, ellos hacen un seguimiento o tienen unos reportes juiciosos de cuántas zonas francas hay. Según ellos, hay 124 zonas francas en Colombia, de las cuales 42 son las zonas francas permanentes, que son esas áreas en donde hay muchos usuarios industriales y de servicios, y 82 zonas francas permanentes especiales, que son esas zonas francas en donde solo hay un usuario. Especialmente en esa zona franca permanente especial, que son 82 en Colombia, casi no hay información, casi no hay nada de lo que podamos comparar entre sus requisitos y objetivos económicos contra sus beneficios tributarios. Y somos uno de los países con mayores zonas francas en toda Latinoamérica. Por ejemplo, no sé, si nos comparamos en área geográfica con Brasil, Brasil solo tiene una zona franca, la de Manaus. En cambio, nosotros tenemos en todo el territorio nacional. Imagínense esos privilegios o esas concesiones que pueden estar teniendo en materia fiscal, pero nos dice la investigadora de justicia que realmente no han encontrado toda esa retribución o cómo exactamente se están llevando las cuentas, quién los controla, ese plan de internacionalización que finalmente no se pudo concretar. Sí, Andrea, incluso se habla de Analdex, por parte de Analdex, que hay unos estudios al respecto que ha adelantado la Universidad de los Andes, Hernando José Gómez y también Beethoven Herrera, sobre estas zonas francas. Y pues nos decía Javier Díaz que quizás, no sé, le voy a transmitir la pregunta a ustedes allí en De Justicia, Mariana. Él decía que quizás no han profundizado y no han consultado estos estudios. ¿Ustedes tuvieron acceso a estos estudios previamente o los conocen sobre lo que ellos han mencionado sobre las zonas francas? Pues nosotros hicimos una revisión muy juiciosa de toda la literatura que existe en Colombia a nivel internacional, que dice la OMC, la Organización de Comercio a nivel internacional, que dice ANDI, porque creemos que, sabemos que ANDI es una de las organizaciones que está muy pendiente de todo el sector empresarial, y no encontramos, si bien todos tienen algún enfoque para mostrar qué están haciendo las zonas francas, no encontramos un estudio que nos mostrara si realmente las zonas francas cumplen o no con los requisitos para poder beneficiarse con los tributos que en este momento tienen. Eso no existe en Colombia.
Mariana, investigadora de justicia, quiero preguntarle por ese vacío, en qué momento, en qué gobierno queda o la creación de estas zonas francas, si usted nos puede hacer un poco de contexto cuándo se dio y cuáles gobiernos o qué medidas han tomado los gobiernos, pues incluso desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aquí le están escribiendo mucho en el chat, que recuerdan la polémica con los hijos y que tuvieron estas zonas francas, es donde más suena esta palabra y la gente lo relaciona mediáticamente con esas noticias de esa época. Pero ¿qué intervención hicieron los gobiernos o en qué momento se dejó como abierto ese limbo que ahora pues mantienen las zonas francas sin un control riguroso, como ustedes lo están advirtiendo desde Justicia? Pues nosotros creemos que realmente nuestro sistema tributario en Colombia no es competitivo, como lo mencionaba al inicio. Nunca ha sido competitivo, y como no es competitivo porque tiene unas tasas de impuestos bastante altas, es necesario generar estas áreas geográficas especiales. No es que estemos en contra de las zonas francas, para nada. Incluso si se pudiera comprobar que realmente estimulan la productividad y estimulan la competencia regional, celebramos que se sigan creando las zonas francas. Pero desafortunadamente no existe la información, y esto no es de un gobierno o no es de solo un periodo. Esto viene creciendo desde los años 80. La primera zona franca en Colombia fue en Barranquilla, más o menos a principios de los 80, y al ver las bondades de cómo funcionaban las zonas francas, fueron incrementándose el número de zonas francas en todo el territorio nacional, a través de los puertos que conocemos en Buenaventura, en Barranquilla. Aquí en Bogotá conocemos el ejemplo más básico, que es el de Tocancipá, en donde está FEMSA, que es de Coca-Cola, en donde solo está Coca-Cola. Y lo que vemos es que de un tiempo para acá sí han venido incrementándose muchísimo las zonas francas, especialmente en los últimos 10 años. Y se han creado con la excusa de que nuestro sistema tributario, como no es competitivo, entonces necesita de nuevos regímenes para poder ser competitivo internacionalmente. Pero entonces ahí está también la incoherencia. Si nos hablan de competitividad internacional, ¿por qué nos están diciendo que no es necesario un plan de internacionalización para que sigan creando las zonas francas? No es necesario hacer ese seguimiento del plan de internacionalización. Entonces, lo que nosotros creemos es que está bien, sigamos con las zonas francas, volvámonos más competitivos a nivel nacional con nuestros sistemas tributarios, pero también creemos esos reportes de seguimiento para saber si se están creando los objetivos para poder beneficiarse tributariamente. Este es un dato que les quería dar. Por ejemplo, nosotros revisamos las tasas efectivas de tributación del impuesto de renta, que eso está, afortunadamente, gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el 2022, la DIAN ahora puede publicar unos datos sobre las declaraciones de renta a nivel general, a nivel más o menos agregado. Y pudimos encontrar información sobre las zonas francas, y encontramos que las zonas francas que pagan el 20% de renta nominal, realmente están pagando menos de eso. Incluso encontramos que las zonas francas permanentes especiales, que son en donde están solo una empresa, sus tasas efectivas de tributación realmente son del 16%. En eso cerró más o menos el 2021. Y han venido disminuyendo las tasas efectivas de tributación. No estoy diciendo que ellos estén intentando disminuir el pago de impuestos, pero sí estoy diciendo que hay, además de que son áreas geográficas especiales, también tienen beneficios tributarios como deducciones, exenciones, y de todo eso se beneficia para poder pagar menos que ese 20%, que si lo comparamos con la tasa de las empresas normales que están en territorio aduanero nacional, es demasiado baja. Ustedes están preparando este informe especial. Cuando, bueno, son los primeros resultados que nos están dando, y definitivamente están ustedes prendiendo las alarmas de ciertas o ciertos aspectos que se están presentando dentro de las zonas francas. ¿Cuándo habrá más resultados? ¿Cuándo se va a presentar oficialmente este informe y a quién se lo van a presentar? Bueno, nosotros creemos que la investigación estará más o menos para mediados de febrero. En este momento está en edición, pero la investigación, lo que nosotros quisimos mostrar en la investigación fue cuál es la justicia económica y fiscal de las zonas francas, y le hicimos una lupa a la industria de las bebidas endulzadas, que como ustedes saben también fue o ha sido
una polémica desde la reforma tributaria por aquello de los impuestos saludables. Entonces, en esta investigación lo que quisimos mostrar es si realmente existe esa justicia fiscal, especialmente porque la justicia fiscal responde a que las empresas de las zonas francas respondan a ciertas características económicas. Pero entonces hicimos esa lupa en la industria de las bebidas endulzadas porque queremos saber si, además de que nos pelearon un montón por los impuestos saludables, también se benefician tributariamente de otro tipo de medidas. Y como les comentaba ahorita, encontramos que Coca-Cola es una de las empresas que está en zona franca, se beneficia por estar en zona franca y además estaba implícitamente en las discusiones en contra de los impuestos saludables. Entonces queremos que, ya que el presidente Petro mencionó que se iba a empezar a plantear una nueva reforma tributaria para poder volver más competitivo nuestro sistema tributario en las empresas, creemos que esta investigación será un insumo, especialmente para el gobierno, para poder mostrarle qué es lo que está pasando en las zonas francas, que hablemos de disminuir, de volver más competitivo, sí, nuestro sistema tributario, pero también de eliminar ciertos beneficios que no sabemos y que no tenemos las herramientas para poder evaluarlos. Entonces, no solo también será para el gobierno, sino creemos que también puede abrir puertas para discutir con entidades como Andy o con la comunidad académica, porque también, bueno, en la columna que nosotros sacamos hace poco la elaboramos junto con el Observatorio Fiscal de la Javeriana y con unos profesores de la Universidad Javeriana de Cali, porque han encontrado los mismos hallazgos, han encontrado incluso en sus regiones. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la profesora Marcela Hurtado ya intentó hacer esta investigación, buscar de qué forma se beneficiaban las zonas francas en el Valle del Cauca, y fue muy difícil, o sea, incluso pidiendo información en las cámaras de comercio, fue muy complicado encontrar información verídica, información que pudiera evaluar los beneficios de las zonas francas. Y con el Observatorio Fiscal de la Javeriana también queremos poner este punto de discusión de las tarifas de las empresas en la nueva reforma. Sí, o sea, no, y seguramente va a ser un insumo importante para analizar Muy qué es lo que importante. está pasando con esa zona gris de las zonas francas. Y quiero hacer una última pregunta, investigadora Mariana. Usted nos ha dado algunas cifras, pero si yo le preguntara, ¿sería posible calcular cuánto le cuesta a Colombia que las zonas francas estén teniendo privilegios fiscales sin control? ¿O es difícil calcularlo en una cifra determinada? Bueno, gracias al marco fiscal de mediano plazo que sacan los gobiernos anualmente, ellos tienen unas estimaciones sobre los costos fiscales que generan las zonas francas y en general de los beneficios tributarios. Y encontramos que el costo fiscal, por ejemplo, del IVA que no pagan las zonas francas es más o menos del 3.7% del total de los costos fiscales. Si bien puede ser una cifra muy pequeña, esto puede representar casi que el presupuesto de funcionamiento de, por ejemplo, una corporación autónoma regional, que son las que cuidan nuestro medio ambiente. Y también encontramos que el costo fiscal de la renta, que es otra estimación que saca el Ministerio de Hacienda anualmente, representa más o menos el 20%, no mentiras, representa el 40% del total de costos que representan los beneficios tributarios. El 40% se lleva el costo las zonas francas. Entonces, esto quiere decir que de verdad tenemos que evaluar si ese costo fiscal que está generando la zona franca en la tarifa reducida del impuesto de renta está generando los beneficios económicos que se les ha solicitado. Y ese es el campanazo que pues a esta hora lanza de justicia con toda esta investigación que pues usted lo ha insistido, usted no es que esté en contra de las zonas francas, porque nos dice Luisa Fernanda Hernández, es que hay responsabilidad de estas conclusiones que está presentando la investigadora, lo que está haciendo es satanizando las zonas francas. ¿Con qué ánimo lo hace? Usted, investigadora, ha sido clara en que usted no está teniendo nada en contra ni de justicia en contra de las zonas francas, pero que sí hay una zona gris en la que no hay control, en la que siguen teniendo privilegios fiscales y pues que esto no ha mostrado los resultados que se esperaban en competitividad regional y en beneficios para el mismo comercio colombiano. Es importante que subrayemos que la existencia de los beneficios tributarios no es perjudicial en sí mismo. Lo que se está haciendo es preguntando
bueno, ya hay unos beneficios tributarios, evaluémoslos respecto a los principios que incluso nos solicita la Constitución, que son equidad, eficiencia, equidad horizontal, vertical, eficiencia, y si cumplen o no con esto que dice la Constitución. Incluso no estamos satanizando las zonas francas, solo estamos pidiendo que exista la información para saber si cumplen o no, incluso con los principios que se señalan en la Constitución. Mariana Matamoros, investigadora principal de la línea de justicia en pues este centro de estudios importante, Andrea, y de investigación. Muchas gracias por estar en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes. Ojalá podamos hablar un poco más adelante cuando ya podamos publicar la investigación. Gracias por la invitación. Bien, cuando tengamos ya la voz de los representantes de las zonas francas, ¿no? Que en ese momento Mauricio los buscó, pero están en un periodo, pues, de receso, pero queremos escucharlos también, ¿no? Y lo decía muy bien Mariana, que de la ANDI tienen también información muy importante que en este momento pudo ser muy valiosa en la entrevista. Perfecto, queda entonces este tema pendiente. Cerramos este minuto 60 Movistar.